Las manos de Sofía temblaban mientras se encontraba en el vestíbulo de mármol de la mansión Montero. El perfume de Carlota Astudillo aún le quemaba las fosas nasales como ácido. Las palabras resonaban en su mente, cada sílaba un cuchillo que se retorcía más profundamente. Hueles a pobre. Había soportado muchas humillaciones en sus 26 años. Los avisos de desalojo, los servicios públicos cortados, el juicio en los ojos de la gente cuando veían sus zapatos gastados. Pero esto era diferente. Ya no se trataba solo de ella. Se trataba de Mateo, el niño de 5 años que estaba arriba, quien esa mañana le había envuelto el cuello con sus pequeños brazos y le había susurrado: «Hueles a galletas, Sofía». El sonido de unos tacones caros resonó contra el mármol. Acercándose, Carlota regresaba, probablemente para soltar otro comentario hiriente. El corazón de Sofía latía con fuerza contra sus costillas. Necesitaba este trabajo. Las facturas médicas de su abuela la estaban ahogando. No podía permitirse el lujo de tener orgullo. Pero entonces, otro sonido cortó la tensión. Los pasos pesados y mesurados de un hombre que dominaba las habitaciones con solo entrar en ellas. Cristóbal Montero había llegado temprano a casa. A Sofía le faltó el aliento al girarse para verlo en la entrada, su figura de 1,90 metros llenando el espacio, su traje negro a medida impecable a pesar de la hora tardía. Sus ojos oscuros recorrieron la escena, posándose primero en la expresión engreída de Carlota, luego en el rostro de Sofía. Algo cambió en su mirada, algo peligroso. ¿Qué?, dijo él en voz baja, su voz como acero envuelto en seda. Acabo de entrar en... 3 semanas antes, Sofía había estado en el mismo vestíbulo por primera vez, con su gastada bolsa de lona apretada en manos sudorosas mientras esperaba su entrevista. La mansión Montero no era solo acaudalada, era obscenamente, imposiblemente rica. Candelabros de cristal que probablemente costaban más que todo su edificio de apartamentos. Suelos de mármol tan pulidos que podía verse reflejada. Arte en las paredes que pertenecía a museos. Ella no pertenecía aquí. Lo sabía. Todos los que la miraban lo sabían. El ama de llaves, la señora Ramírez, había sido amable pero directa. El señor Montero necesita a alguien de inmediato. La niñera anterior de su hijo renunció sin previo aviso. Es un padre soltero, muy reservado, muy protector con su hijo. El pago es excelente, pero las expectativas son altas. Sofía había asentido, tratando de no pensar en los 3 trabajos que malabareaba, el sueño que no estaba obteniendo, la abuela, cuyas medicinas no podía pagar. Necesitaba un pago excelente, lo necesitaba desesperadamente. «Tengo experiencia con niños», había dicho Sofía, con voz firme a pesar de sus nervios. «Trabajé en la guardería Estrellita durante 2 años y he cuidado niños desde los 16. Soy paciente, confiable y... ¿Puede empezar hoy?». Sofía había parpadeado. «Hoy». Mateo ha estado con su padre en el trabajo toda la mañana. No es lo ideal. La expresión de la señora Ramírez se había suavizado ligeramente. El señor Montero es un buen padre, pero su mundo es complicado. Mateo necesita consistencia, estabilidad, alguien que realmente se quede. «Me quedaré», había prometido Sofía, con toda la sinceridad de su ser. Necesitaba este trabajo, sí, pero algo en la forma en que la señora Ramírez describía al niño le había conmovido el corazón. Un niño de 5 años cuyas niñeras seguían yéndose, que pasaba las mañanas en la oficina de su padre porque no había nadie más. Ella entendía la soledad. La había vivido toda su vida. Conocer a Mateo lo había sellado. Él había estado sentado en la biblioteca de la mansión, una biblioteca con libros del suelo al techo, una escalera rodante y ventanas que daban a jardines que parecían extenderse infinitamente. Cuando la señora Ramírez la trajo, Mateo era pequeño para su edad, con el cabello oscuro de su padre y los ojos marrones más grandes que Sofía había visto jamás. «Mateo, ella es la señorita Sofía. Pasará tiempo contigo». El niño había levantado la vista de su libro, un libro de capítulos. Había notado ella con sorpresa, avanzado para su edad, y la había estudiado con una intensidad que le recordaba a alguien mucho mayor. «¿Tú también te vas a ir?», había preguntado en voz baja.
El corazón de Sofía se había roto. Se arrodilló a su altura, ignorando la costosa alfombra bajo sus rodillas. No, cariño, no me voy a ir a ninguna parte. Eso dijo la señorita Carolina, y la señorita Jennifer, y la señorita Noah. Ella extendió la mano lentamente, dándole tiempo para apartarse, y colocó la suya sobre la más pequeña de él. Te prometo que me quedaré. Algo en su voz debió haberlo convencido porque, después de un largo momento, él había asentido. Luego, tímidamente, había levantado su libro. ¿Quieres leer conmigo? Eso había sido hace 3 semanas. 3 semanas de enamorarse por completo de un niño que era demasiado inteligente para su propio bien, demasiado solitario para cualquier niño, y que de alguna manera había decidido que Sofía era su persona. 3 semanas de evitar cuidadosamente a Cristóbal Montero. El hombre nunca estaba en casa durante sus turnos. Se iba antes de que ella llegara a las 7 por su AIMA y regresaba mucho después de que ella partiera a las 600 p.m. Lo había visto exactamente 2 veces. Una vez de pasada, mientras él salía apresuradamente hacia una camioneta negra rodeado de hombres de traje, y una vez a través de una ventana, mientras él estaba en su oficina en casa, con el teléfono pegado a la oreja, su expresión fría y dominante. Ambas veces se le había cortado el aliento. Cristóbal Montero era hermoso de la manera en que las cosas peligrosas son hermosas. Una mandíbula afilada, ojos oscuros que parecían verlo todo, una presencia que hacía que el aire se sintiera más denso. Se movía como la violencia envuelta en tela cara, y cada persona en su órbita parecía inclinarse hacia él como si fuera la gravedad misma. Sofía se había sentido aliviada de evitarlo. Hombres así no se fijaban en mujeres como ella, y cuando lo hacían, nunca era por buenas razones. Pero hoy todo había cambiado. Carlota Astudillo había llegado a las 4 p.m., entrando como si fuera la dueña del lugar. Sofía había estado en la cocina con Mateo haciendo galletas, su actividad favorita. Harina los había espolvoreado a ambos, y la risa de Mateo había sido el sonido más libre que le había escuchado hasta entonces. ¿Qué? Había dicho una voz fría desde el umbral. ¿Qué está pasando aquí? Sofía se había girado para encontrar a una mujer que parecía salida de una revista. Cabello rubio en ondas perfectas, vestido de diseñador, diamantes brillando en su garganta y muñecas, hermosa de una manera destinada a intimidar. Estamos horneando, había dicho Mateo, su sonrisa desvaneciéndose al reconocerla. La señorita Sofía me está enseñando. La mirada de Carlota había recorrido a Sofía con desdén manifiesto. ¿Dónde está la señora Ramírez? Es su día libre, había respondido Sofía, enderezando la espalda. Soy la niñera de Mateo. ¿Puedo ayudarla en algo? ¿Su niñera? Carlota se había reído, pero no había humor en su risa. Cristóbal está pagando a alguien para que su hijo haga un desastre. Estamos horneando galletas, había dicho Sofía con calma, aunque sus manos se habían apretado contra la encimera. Es una actividad que ayuda con las habilidades motoras finas, a seguir instrucciones y no pedí una lección de la servidumbre. Carlota se había acercado, arrugando la nariz. Hueles a pobre, como a asientos de camión y detergente barato. ¿De verdad pensaste que podías existir en esta casa sin una higiene adecuada? Las palabras cayeron como una bofetada. Sofía sintió que su rostro ardía. La vergüenza la inundó con tanta intensidad que pensó que iba a enfermarse. Se había duchado esa mañana. Siempre se duchaba, pero su jabón era de marca genérica. Y sí, tomaba el camión porque no podía permitirse un coche. Y no le hables así a Sofía. Ambas mujeres se habían girado para encontrar a Mateo de pie entre ellas, sus pequeñas manos hechas puños, su rostro enrojecido por la ira. Mateo, había empezado Sofía. Ella es mala. Tú eres mala. Mateo había señalado a Carlota. Sofía huele a galletas y es amable, y no se va como todos los demás, y no me caes bien. La expresión de Carlota se había vuelto fea. Tú, pequeño. Ya basta. Sofía se había interpuesto frente a Mateo, protegiéndolo con su cuerpo. Su corazón latía a 1000,
pero su voz era de acero. Creo que debería irse. ¿Crees que puedes decirme qué hacer? Carlota se había reído. ¿Tienes idea de quién soy? Cristóbal y yo tenemos un entendimiento. Nos vamos. La nueva voz había cortado la cocina como un cuchillo. Cristóbal Montero estaba en el umbral, y la temperatura de la habitación pareció descender 10 grados. Sofía nunca había visto a alguien palidecer tan rápidamente. El rostro de Carlota se había vaciado de color mientras Cristóbal entraba en la cocina, sus ojos oscuros fijos en ella, con una intensidad que le cortó el aliento a Sofía. Cristóbal, respiró Carlota, su tono cambiando inmediatamente a algo más suave, casi suplicante. No esperaba que llegaras tan temprano. Solo estaba insultando a la niñera de mi hijo. Su voz era tranquila, controlada, pero algo peligroso acechaba bajo la superficie. En mi casa, delante de mi hijo. Simplemente estaba señalando que los estándares deberían mantenerse. Sal. Las palabras fueron tan suaves que por un momento Sofía no estuvo segura de haberlas oído correctamente, pero Carlota sí había oído. Sus ojos se abrieron. Cristóbal, no puedes hablar en serio. Yo solo insultaste a una mujer que no ha sido más que amable con mi hijo. Cristóbal se acercó, y aunque nunca levantó la voz, el aire mismo parecía vibrar con su ira. Entraste en mi casa sin invitación. Le hablaste como si estuviera por debajo de ti, y lo hiciste delante de Mateo. Así que lo diré una vez más, lentamente. Sal. La boca de Carlota se abrió y se cerró. Su mirada se dirigió a Sofía, llena de veneno antes de regresar a Cristóbal. ¿Estás eligiendo a la servidumbre por encima de mí? ¿Por encima de lo que podríamos tener juntos? No hay un nosotros. Nunca lo hubo. La expresión de Cristóbal no cambió. Ha sido útil para ciertas apariencias de negocios. Ese arreglo ha terminado ahora. Marco te escoltará. Como si lo hubieran convocado, un hombre de hombros anchos con un traje oscuro apareció en el umbral. Carlota miró entre ellos, su rostro retorcido por la humillación y la rabia. Te arrepentirás de esto, siseó. ¿Sabes lo que mi padre... ¿Tu padre? La interrumpió Cristóbal. ¿Sabe exactamente quién soy y qué les pasa a las personas que me amenazan a mí o a los míos? Si es inteligente, te enseñará la misma lección. Marco. El guardaespaldas dio un paso adelante. Carlota le dirigió una última mirada venenosa a Sofía antes de girar sobre sus tacones caros y salir furiosa. El clic de sus pasos se desvaneció, seguido por el sonido distante de una puerta al cerrarse de golpe. El silencio llenó la cocina. Sofía permanecía inmóvil, su brazo aún protectoramente alrededor de Mateo. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Acababa de presenciar algo que se sentía más grande que una simple discusión. La forma en que Cristóbal había hablado, la forma en que su guardaespaldas había aparecido al instante, la mención casual de que el padre de Carlota sabía quién era él. Todo apuntaba a algo oscuro y complejo. Mateo, dijo Cristóbal, su voz ahora completamente diferente, cálida, suave. Ve a lavarte, campeón. Tienes harina por todas partes. Pero Sofía está bien. Necesito hablar con ella un minuto. Luego ustedes dos pueden terminar sus galletas. ¿De acuerdo? Mateo miró a Sofía con preocupación en sus grandes ojos. Ella logró sonreír y asintió. Adelante, cariño. Estaré aquí mismo. Después de que Mateo se fue de mala gana, Sofía se encontró sola con Cristóbal Montero por primera vez. La cocina de repente se sintió mucho más pequeña. Él estaba de pie a menos de 1.080 metros, alto e imponente. Su traje oscuro probablemente valía más de 6 meses de su alquiler. Ella esperó a que la despidiera. Eso era lo que les pasaba a las personas atrapadas en el fuego cruzado entre los ricos y poderosos. Se convertían en daño colateral. ¿Estás bien? La pregunta la sorprendió tanto que levantó la vista bruscamente. Cristóbal la observaba con una expresión que no podía descifrar del todo. Preocupación quizás, mezclada con algo que parecía ira, pero que no iba dirigida a ella. Estoy bien, dijo automáticamente. No lo estás.
Él se acercó y Sofía luchó contra el impulso de retroceder. Ella te humilló. En mi casa, delante de mi hijo. He lidiado con cosas peores. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. La mandíbula de Cristóbal se tensó. Eso no lo hace aceptable. Sofía no supo qué decir a eso. En su experiencia, la gente rica no se preocupaba por la humillación de sus empleados. Apenas notaban que eran humanos. Me disculpo, continuó Cristóbal, por el comportamiento de Carlota. Ella no volverá. Nunca. No tenías por qué hacerlo. Quiero decir, si ella es importante para ti, no lo es. Sus ojos se encontraron con los de ella, y Sofía se sintió inmovilizada por la intensidad de su mirada. Nada es más importante que el bienestar de Mateo, y por lo que he observado, tú has sido mejor para él en 3 semanas de lo que cualquiera ha sido en años. ¿Observado? La palabra se le escapó antes de que pudiera pensarlo mejor. Algo que podría haber sido diversión parpadeó en el rostro de Cristóbal. ¿Creíste que no iba a vigilar a mi hijo? El sistema de seguridad de la casa no es solo para amenazas exteriores, señorita Carter. Sofía Carter. Todavía estaba procesando el hecho de que él los había estado observando. ¿Nos ha estado observando? ¿Vigilando las cámaras ocasionalmente cuando tengo un momento? Mateo es mi prioridad, siempre. Necesitaba saber que estaba seguro, que estaba feliz. La expresión de Cristóbal se suavizó ligeramente. Se ríe contigo. Risas de verdad. No lo he oído reír así desde que murió su madre. La revelación golpeó a Sofía como un golpe físico. Sabía que la madre de Mateo no estaba presente, pero había asumido divorcio, abandono, no la muerte. Lo siento mucho, susurró. Hace 3 años, cáncer. La voz de Cristóbal era objetiva, pero Sofía podía oír el dolor subyacente. Mateo era demasiado joven para entender. Él solo sabe que su madre se ha ido y que todos los demás también se van. No me iré, Tom, dijo Sofía con firmeza, con toda la sinceridad de su ser. Se lo prometí. La gente hace promesas todo el tiempo. Yo cumplo las mías. Sus ojos se encontraron de nuevo y algo pasó entre ellos, comprensión quizás o reconocimiento. Dos personas que habían aprendido que las promesas solían ser mentiras, pero que necesitaban creer en ellas de todos modos. Tu abuela, dijo Cristóbal de repente, está enferma. Sofía se puso rígida. ¿Cómo? Verificación de antecedentes, procedimiento estándar. Él levantó una mano antes de que ella pudiera protestar. Enfermedad pulmonar. Etapa 3. Los medicamentos son caros y tu seguro apenas cubre el 20%. La humillación la quemó por dentro. Eso es privado. También te está haciendo trabajar en 3 empleos. Estás exhausta, Sofía. Lo he visto. Te estás matando a trabajar. Lo estoy manejando. No deberías tener que hacerlo. Cristóbal sacó algo de su chaqueta. Una tarjeta de presentación con un nombre y un número. El doctor Sánchez es uno de los mejores neumólogos del país. Me debe un favor. Tu abuela lo verá esta semana y todos los costos serán cubiertos. Sofía miró la tarjeta como si fuera una serpiente. No puedo aceptar eso. No es negociable. Todo es negociable cuando se trata de caridad. No es caridad. La voz de Cristóbal fue firme. Es una inversión. Eres buena para Mateo. Necesito que estés concentrada, no distraída por la preocupación. Esto asegura que puedas darle toda tu atención. La lógica era fría, práctica, y probablemente exactamente cómo él abordaba todo en su vida. Pero Sofía no podía sacudirse la sensación de que había algo más debajo de ello, algo que se parecía casi a la amabilidad. ¿Por qué haces esto? Preguntó en voz baja. Cristóbal permaneció en silencio por un largo momento. Luego, porque Mateo te eligió, y mi hijo tiene un juicio excelente. Antes de que Sofía pudiera responder, la voz de Mateo llamó desde arriba. Sofía, ¿podemos terminar las galletas ahora? Una sonrisa genuina cruzó el rostro de Cristóbal, la primera que le veía. Lo transformó, lo hizo parecer más joven, casi vulnerable. Ve, dijo él. Estaré en mi oficina si necesitas algo. Sofía asintió,
todavía agarrando la tarjeta de presentación. Mientras se giraba para irse, su voz la detuvo. Sofía, ella se volvió. Gracias, dijo él simplemente, por ser amable con mi hijo. Por quedarte cuando otros se fueron. Por existir en esta casa con más gracia y dignidad que la gente que ha tenido todas las ventajas. Perteneces aquí más de lo que Carlota Astudillo jamás podría. Las palabras se quedaron atrapadas en algún lugar del pecho de Sofía, cálidas, dolorosas e imposibles de procesar. Logró asentir y huyó para encontrar a Mateo, con las manos temblorosas. No vio a Cristóbal observarla irse, su expresión complicada y conflictiva. Había dicho cada palabra en serio, pero también acababa de cruzar una línea que había jurado nunca volver a cruzar. Había notado a la niñera de su hijo como algo más que una simple empleada. Y en su mundo, ese tipo de atención solo conducía al peligro. 2 semanas después del incidente con Carlota, la abuela de Sofía tuvo su primera cita con el doctor Sánchez. El cambio fue inmediato y milagroso. Nuevos medicamentos, un plan de tratamiento que realmente abordaba su condición en lugar de solo manejar los síntomas, citas de seguimiento ya programadas con especialistas. No entiendo cómo pudiste pagar esto, había jadeado su abuela, las lágrimas corriendo por su rostro curtido. Hija, ¿qué hiciste? Mi empleador me valora, había dicho Sofía, y no era una mentira. Quiere que me concentre en mi trabajo. Pero a altas horas de la noche, acostada en su pequeño apartamento, Sofía no podía dejar de pensar en Cristóbal Montero, en la forma en que la había mirado en esa cocina, en cómo la había defendido sin dudar, en la discreta manera en que había arreglado todo para su abuela, sin esperar gratitud ni reconocimiento. Él no era lo que ella esperaba. Y eso la aterrorizaba porque también había empezado a notar cosas. La forma en que llegaba a casa antes ahora, arribando antes de que su turno terminara. Cómo aparecía en los umbrales mientras ella y Mateo jugaban, apoyado en el marco con los brazos cruzados, observándolos con una expresión que le hacía hormiguear la piel. La forma en que su mirada se posaba en su rostro cuando ella se reía de algo que decía Mateo. Se dijo a sí misma que lo estaba imaginando. Hombres como Cristóbal Montero no miraban a mujeres como ella. No de verdad, no de maneras que importaran. Pero entonces llegó el viernes que lo cambió todo. Sofía se había quedado hasta tarde. Mateo había estado lidiando con una pesadilla la noche anterior, y ella quería asegurarse de que estuviera tranquilo antes del fin de semana. Cristóbal había llamado para decir que estaría en casa a las 7, lo cual era suficientemente inusual como para que la señora Ramírez levantara las cejas. Está llegando mucho a casa temprano últimamente, había dicho el ama de llaves, con un tono cuidadosamente neutral. Me pregunto por qué será. Sofía había fingido no entender la implicación. Cuando Cristóbal llegó, los encontró a ella y a Mateo en la sala de estar, tendidos en la lujosa alfombra con materiales de arte por todas partes. Mateo estaba dibujando un retrato familiar. Él, Sofía y su padre, rodeados de flores que parecían más explosiones de color. Sofía dijo que deberíamos dibujar cosas felices, explicó Mateo cuando su padre entró. Cosas que nos hagan sentir seguros. La mirada de Cristóbal se había movido del dibujo a Sofía, quien estaba sentada con las piernas cruzadas en sus sencillos jeans y camiseta, con pintura manchada en su mejilla, su cabello natural recogido en un sencillo moño. No se parecía en nada a las mujeres pulcras y perfectas de las que usualmente se rodeaba. Ella parecía real, cálida, como un hogar. Es hermoso, Mateo, había dicho Cristóbal, con voz más áspera de lo normal. ¿Puedo quedármelo? Mateo había radiado de alegría. ¿De verdad? ¿Lo quieres para tu oficina? ¿Para mi oficina? Había confirmado Cristóbal. Luego a Sofía. ¿Puedes quedarte unos minutos más? Me gustaría discutir algo. Su corazón había dado un vuelco, pero ella había asentido. Después de que Mateo se instaló con una película, Cristóbal la había llevado a su estudio, una habitación en la que nunca había entrado antes. Madera oscura, cuero, estanterías del suelo al techo. Olía a colonia cara y a papel viejo. ¿Estoy en problemas?, había preguntado Sofía, medio en broma.
No. Cristóbal se había acercado a su escritorio, luego pareció pensarlo mejor y se apoyó en el borde delantero en su lugar, haciendo que el espacio fuera menos formal. Quería hablar sobre el horario de Mateo. Tiene un evento escolar la próxima semana, un desayuno de padre e hijo. Asistiré, pero... Había hecho una pausa y Sofía había visto algo vulnerable cruzar su rostro. No sé lo que estoy haciendo, había admitido en voz baja. Con las cosas de padres, las cosas normales. Puedo dirigir un imperio, pero un desayuno escolar me aterroriza. La confesión había sido tan inesperada, tan honesta, que Sofía se había encontrado acercándose sin pensarlo. Eres un buen padre, había dicho con firmeza. Mateo te adora. Habla de ti constantemente, de lo inteligente que eres, de lo fuerte, de cómo siempre cumples tus promesas. Dijo eso todos los días. Sofía había sonreído. Eres su héroe, señor Montero. No necesitas ser perfecto en los desayunos de panqueques. Solo necesitas aparecer. Eso es todo lo que cualquier niño quiere. Cristóbal la había mirado fijamente por un largo momento. Llámame Cristóbal, por favor. Señor Montero me hace sentir como mi padre. Está bien. El nombre se sintió íntimo en su boca. Cristóbal. El aire entre ellos se había movido, se había espesado. Los ojos oscuros de Cristóbal habían recorrido su rostro como si lo estuviera memorizando, y Sofía había sentido que le faltaba el aliento. Tienes pintura, había dicho él suavemente, en tu mejilla. Antes de que ella pudiera moverse, él había extendido la mano, su pulgar rozando el punto justo debajo de su pómulo. El tacto había sido ligero como una pluma, apenas perceptible, pero Sofía lo había sentido en todas partes, una corriente de electricidad que la hizo jadear. Cristóbal se había quedado inmóvil, con la mano aún levantada, sus ojos fijos en los de ella. Ella había visto la guerra que se libraba detrás de ellos, el deseo luchando contra la disciplina, el anhelo combatiendo la sabiduría. Debería irme, había susurrado Sofía, pero no se había movido. Sí, había accedido Cristóbal, pero su mano se había movido, ahora ahuecando su mandíbula, su pulgar acariciando su mejilla con una ternura desgarradora. Deberías. Ninguno de los dos se había movido. Esta es una idea terrible, había dicho él, y su voz había sido cruda, honesta. Trabajas para mí. Eres 20 años más joven. 6 años, Sofía había corregido sin pensarlo. Tengo 26. Aún así, eres demasiado joven y mereces algo mejor de lo que mi vida ofrece. Mereces seguridad y normalidad. Deja de decirme lo que merezco. Las palabras habían salido con más firmeza de lo que ella pretendía. Deja de decidir por mí. Los ojos de Cristóbal se habían oscurecido. No sabes lo que dices. Sé exactamente lo que digo. Y de repente, Sofía había encontrado un coraje que no sabía que poseía. Te veo, Cristóbal, no al jefe del crimen organizado que todos los demás ven. A ti, el hombre que observa a su hijo dormir porque te aterra que algo le pase. Que recuerda cómo le gusta a Mateo que le corten los sándwiches. Que arregló atención médica para la abuela de una extraña porque no soportaba saber que alguien sufría. Te veo, Sofía, y tú me ves, había continuado ella, con la voz temblorosa pero fuerte. Realmente me ves, no a la chica pobre, no a la servidumbre, no a alguien por debajo de ti. Me ves. Lo hago, había respirado él, y entonces su otra mano se había levantado para enmarcar el rostro de ella, su frente bajando para apoyarse en la de ella. Dios, ayúdame. Lo hago. Te veo, y no puedo dejar de verte, y me está volviendo loco. Entonces deja de luchar contra eso, había susurrado Sofía. El beso cuando llegó había sido tan inevitable como la gravedad. Los labios de Cristóbal se encontraron con los de ella con una dulzura que desmentía su peligrosa reputación, cuestionando, pidiendo permiso incluso mientras reclamaba su boca. Sofía se había derretido en él, sus manos apretando su costosa camisa, todo su cuerpo cobrando vida de maneras que nunca había experimentado. Él la había besado como si fuera preciosa, como si valiera todo.
Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando, Cristóbal volvió a apoyar su frente en la de ella. Esto lo complica todo, había murmurado. Lo sé, mi mundo es peligroso, la gente que me importa, la gente que me importa, se convierten en objetivos, lo sé, debería dejarte ir ahora mismo, enviarte lejos, donde estarías a salvo. Sofía se había apartado lo suficiente para mirarlo a los ojos. Pero no lo harás. No, había admitido Cristóbal, con la voz áspera por la emoción. Porque soy egoísta y te deseo demasiado. ¿Está mal eso? Solo si no preguntas lo que yo quiero. ¿Qué quieres, Sofía? Ella había respondido besándolo de nuevo. El sonido de pequeños pasos en el pasillo los había separado. Mateo, buscando a Sofía para darle las buenas noches. Se habían separado rápidamente, y Sofía había ido a arroparlo, con los labios aún hormigueando, el corazón acelerado. Cristóbal ya se había ido cuando ella bajó, pero había una nota en la mesa del pasillo con una letra fuerte y oscura. Necesitamos hablar mañana por la noche. Permíteme llevarte a algún lugar donde podamos averiguar qué es esto. Debajo había una dirección. Sofía había apretado la nota contra su pecho, a partes iguales aterrorizada y eufórica. No tenía idea de lo que traería el mañana, pero por primera vez en su vida estaba eligiendo algo solo para ella. Y esa elección era Cristóbal Montero. El restaurante que Cristóbal eligió no era lo que Sofía esperaba, no el obvio lugar italiano de lujo con habitaciones privadas y guardaespaldas de traje. En cambio, era un pequeño bistró francés en un barrio tranquilo, íntimo y cálido con iluminación suave y mesas lo suficientemente separadas para la privacidad. Él ya estaba allí cuando ella llegó, vistiendo jeans oscuros y una sencilla camisa negra en lugar de su traje habitual. Parecía más joven, más accesible, aunque no menos devastador. Cuando la vio, todo su rostro se transformó con una sonrisa que le hizo revolverse el estómago. «Viniste», dijo él, levantándose para sacarle la silla. «Creíste que no lo haría. Estaba aterrorizado de que lo reconsideraras, de que te dieras cuenta de que soy demasiado viejo, demasiado dañado, demasiado...» Cristóbal. Sofía colocó su mano sobre la de él en la mesa. «Respira». Él lo hizo, su pulgar acariciando automáticamente sus nudillos. El mesero apareció y Cristóbal ordenó para ambos en francés impecable. No de una manera que fuera para presumir, sino porque genuinamente sabía lo que era bueno. Sofía se encontró relajándose a pesar de sus nervios. «Háblame de ti», dijo Cristóbal una vez que estuvieron solos. «La Sofía real, no las partes que pones en tu currículum». Y así lo hizo. Sofía le contó sobre crecer con su abuela después de que sus padres murieran en un accidente automovilístico cuando ella tenía 8 años. Sobre aprender a trenzar el cabello viendo videos de YouTube. Sobre su beca universitaria que se había frustrado cuando su abuela enfermó. Sobre los sueños que había tenido que posponer, pero que nunca había abandonado del todo. Cristóbal escuchó como si cada palabra importara, como si ella importara. «¿Qué querías estudiar?», preguntó. «Psicología infantil. Quería ayudar a niños que habían pasado por traumas. Niños como...» Ella dejó la frase en el aire. «Niños como Mateo», terminó Cristóbal en voz baja. «Niños como yo». Era la apertura que había estado tanto esperando como temiendo. «Cuéntame», dijo ella suavemente, «sobre tu mundo, sobre en qué me estoy metiendo realmente». La expresión de Cristóbal se estremeció ligeramente. «¿No quieres saber?» «Sí, quiero. No soy ingenua, Cristóbal. He visto a los guardaespaldas, la forma en que la gente reacciona a ti, las cosas que dijo Carlota sobre que su padre sabe quién eres». Ella le apretó la mano. «Estoy eligiendo estar aquí, pero necesito saber lo que estoy eligiendo». Él estuvo en silencio por un largo momento, su mandíbula tensa. Luego, «Mi familia ha estado en esta vida por 4 generaciones. Mi padre construyó un imperio, no todo legal. Cuando él murió, heredé todo. Los negocios, el territorio, las responsabilidades». Sus ojos se encontraron con los de ella. «La violencia. ¿Has matado gente?». La pregunta directa pareció sorprenderlo. «Sí», dijo con honestidad, «en defensa propia.
en defensa de mi familia, en defensa de lo que es mío. He hecho cosas de las que no estoy orgulloso, Sofía. Cosas que te horrorizarían si supieras los detalles. ¿Pero no lo disfrutas? No. Su voz era feroz. Lo odio cada vez, lo odio, pero mi mundo no permite el pacifismo. Si muestro debilidad, si dudo, muero. Mateo muere. Todos los que me importan se convierten en un objetivo. Incluida yo, dijo Sofía en voz baja. Si la gente sabe que te preocupas por mí. Sí. El agarre de Cristóbal en su mano se apretó casi dolorosamente. Por eso esto es una locura. ¿Por qué debería irme ahora mismo? No estás a salvo conmigo, Sofía. Nunca estarás completamente a salvo. Nunca he estado a salvo, replicó ella. He estado a un cheque de pago perdido de la indigencia toda mi vida adulta. He caminado por barrios peligrosos por la noche para llegar a mi tercer trabajo. He sido invisible para la gente que tiene el poder de ayudarme. Al menos contigo, soy vista. Al menos contigo, importo. Importas más de lo que sabes. La comida llegó, interrumpiendo la intensidad del momento. Comieron en un silencio cómodo por un tiempo, pero Sofía podía sentir el peso de las cosas no dichas flotando entre ellos. Hay algo más, dijo Cristóbal finalmente, apartando su plato. Algo que necesitas saber antes de que esto avance más. El temor se apoderó del estómago de Sofía. ¿Qué? La madre de Mateo, Isabel, no solo murió de cáncer. El rostro de Cristóbal estaba angustiado. Fue blanco de una familia rival. La envenenaron lentamente durante meses, haciéndolo parecer una enfermedad. Cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. El horror invadió a Sofía. «Oh, Dios mío. Maté a cada persona involucrada», dijo Cristóbal rotundamente. «Sistemáticamente, brutalmente, y lo haría de nuevo. Pero no cambia el hecho de que ella murió porque estaba conmigo, porque dejé que alguien se acercara lo suficiente como para herirme donde más importaba. ¿Es por eso que las niñeras de Mateo seguían yéndose? ¿Estaban en peligro? No, las contraté de agencias de renombre, las mantuve a distancia emocionalmente. Se fueron porque...» La risa de Cristóbal era amarga. «Porque me tenían terror, porque vieron lo que realmente era y no pudieron reconciliarlo con estar cerca de un niño. Pero tú crees que soy diferente. Sé que lo eres, ya has visto lo peor de mí. La forma fría en que despedí a Carlota, los guardaespaldas, el control, y sigues aquí». Él se estiró a través de la mesa, ahuecando su rostro con una ternura desgarradora. «Pero Sofía, si algo te pasara por mi culpa, no lo sobreviviría. Apenas sobreviví perder a Isabel. Si te perdiera a ti, no lo harás», dijo Sofía con ferocidad. «No me iré a ninguna parte. No puedes prometer eso. Mírame». Cristóbal la acercó a través de la mesa, sus rostros a centímetros de distancia. «Eres tan obstinada. Eres tan negativa. Soy realista. Estás asustada». La voz de Sofía se suavizó. «Está bien tener miedo, Cristóbal. Yo también estoy aterrorizada, pero prefiero estar aterrorizada contigo que segura y sola sin ti». El beso fue diferente esta vez, más profundo, más desesperado, sazonado con miedo, esperanza y necesidad. Cuando se separaron, Cristóbal apoyó su frente en la de ella. «Ven a casa conmigo», susurró. «No a mi habitación, todavía no. Solo ven a casa. Quédate, déjame abrazarte y pretender por una noche que esto podría funcionar». Sofía debería haber dicho que no, debería haber sido sensata, pero ¿cuándo su corazón había escuchado a la razón? «Está bien», respiró. «Llévame a casa». Salieron del restaurante tomados de la mano, y Sofía notó la camioneta negra que los había estado siguiendo a una distancia discreta. La protección de Cristóbal ya se extendía a ella. El viaje a la mansión fue tranquilo, cargado de anticipación. La señora Ramírez ya se había ido por la noche, y Mateo estaba dormido. La casa se sentía diferente por la noche, más íntima, menos imponente. Cristóbal la llevó a la sala de estar donde ya ardía un fuego en la enorme chimenea de piedra. La jaló hacia el lujoso sofá,
acomodándola contra su pecho, sus brazos envueltos alrededor de ella como si pudiera protegerla del mundo por pura voluntad. «Dime algo», murmuró Cristóbal en su cabello. «Algo verdadero». «Estaba celosa de Carlota», admitió Sofía, cuando entró luciendo como si fuera la dueña del lugar, luciendo como si perteneciera contigo. Odiaba lo hermosa que era. Eres más hermosa de lo que ella jamás podría ser. No lo soy. Lo eres. Cristóbal la giró para mirarla. Eres hermosa de maneras que realmente importan. Tu fuerza, tu amabilidad, la forma en que amas a Mateo sin reservas, la forma en que luchas por lo que crees. Carlota es decorativa. Tú eres esencial. Los ojos de Sofía ardían con lágrimas. Nadie me había dicho algo así antes. Entonces, todos antes que yo eran unos tontos. Cristóbal besó su frente, sus mejillas, su nariz, antes de finalmente reclamar su boca. El beso se hizo más profundo, se calentó, sus manos enredándose en su cabello, mientras las de ella exploraban las duras llanuras de su pecho. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando, Cristóbal apoyó su frente en la de ella. «Me te estoy enamorando de ti», confesó con rudeza. Rápido y fuerte y completamente fuera de control. Es aterrador. «Bien», susurró Sofía de vuelta, «porque yo ya he caído». Permanecieron así durante horas, hablando y besándose y simplemente existiendo juntos. Sofía le aprendió que Cristóbal tocaba el piano de forma hermosa, inquietante, que hablaba 5 idiomas, que había querido ser arquitecto antes de que su padre muriera, y el destino había elegido su camino por él. Cristóbal aprendió que Sofía cantaba en la ducha, que le aterraban las tormentas eléctricas, que nunca había estado en un avión ni había visto el océano. «Te llevaré», prometió, «a cualquier lugar al que quieras ir. Todo lo que te has perdido, todo lo que has soñado, te lo daré». «Solo te quiero a ti», dijo Sofía con honestidad, «y a Mateo, y quizás una oportunidad para algo normal». «Lo normal está sobrevalorado», murmuró Cristóbal, pero sus brazos se apretaron alrededor de ella. «Pero lo intentaré por ti. Lo intentaré». Era casi medianoche cuando los faros brillaron a través de la ventana. Cristóbal se tensó inmediatamente, pasando de relajado a alerta en un latido. Suavemente apartó a Sofía y se puso de pie, toda su actitud cambiando. «Quédate aquí», ordenó, su voz fría y dominante, la voz del jefe, no del hombre que acababa de abrazarla. «¿Qué pasa?» «Alguien está aquí». Sin previo aviso. Su teléfono ya estaba fuera, enviando mensajes rápidamente. Marco debería haber llamado si alguien venía a la casa. El miedo invadió a Sofía. ¿Es? La puerta principal se abrió de golpe. 2 hombres que Sofía no reconoció irrumpieron, con las armas desenfundadas. Detrás de ellos entró un tercer hombre, mayor, distinguido, con ojos fríos que le recordaron inquietantemente a los de Cristóbal. «Hola, hijo», dijo el hombre agradablemente. «Necesitamos hablar sobre tu nueva mascota». Cristóbal se movió para bloquear la vista de Sofía, su cuerpo un escudo entre ella y las armas. «Sal de mi casa», dijo, su voz mortalmente tranquila. «Ahora». «No lo creo». El hombre mayor sonrió. «Y fue algo terrible de ver. No hasta que hablemos de por qué estás arriesgando todo lo que hemos construido por una mujer que no vale nada». La sangre de Sofía se heló. Este era el mundo de Cristóbal. Este era el peligro sobre el que él le había advertido. Y ella acababa de entrar de lleno en él. «Padre». La voz de Cristóbal podría haber cortado el cristal. «Tienes 10 segundos para explicar por qué estás en mi casa amenazando a alguien que me importa antes de que esto se convierta en un problema del que no podrás escapar». El viejo Montero, porque por supuesto era el padre de Cristóbal, vivo y muy involucrado, se rió. Fue un sonido sin calidez, la diversión de un depredador ante una presa acorralada. «¿Amenazando? Estoy protegiendo a nuestra familia, Cristóbal. Algo que aparentemente has olvidado cómo hacer». Su mirada fría se dirigió a Sofía, quien permanecía inmóvil detrás de Cristóbal. «La niñera morena te tiene tan obnubilado que no ves con claridad.
¿Tienes idea de lo que dicen las otras familias? Que te has ablandado, que eres débil, que estás comprometido. No me importa un carajo lo que digan. Debería importarte. El viejo Montero se acercó, sus guardaespaldas flanqueándolo. La familia Cabrera ya está haciendo movimientos en nuestro territorio. Te ven distraído, jugando a la casita con la servidumbre, y huelen sangre. Tu sangre. La sangre de Mateo. Sofía vio la mandíbula de Cristóbal apretarse, pero su voz permaneció controlada. Mi vida personal no es asunto tuyo. Te retiraste hace 5 años, ¿recuerdas? Y le di el control a mi hijo, quien pensé que tenía más sensatez que su padre. La expresión del viejo se volvió de asco. Pero aquí estás cometiendo el mismo error que yo, encariñándote. Tu madre fue mi debilidad, Cristóbal. Isabel fue la tuya. ¿Cuántas mujeres más piensas enterrar antes de aprender? Las palabras golpearon a Cristóbal como golpes físicos. Sofía lo vio estremecerse, vio el dolor cruzar su rostro. Quiso ir hacia él, tocarlo, consolarlo, pero temía que cualquier movimiento escalaría la situación. Deja a Sofía fuera de esto, dijo Cristóbal con voz áspera. No puedo, porque tú no lo harás. El viejo Montero sacó su teléfono, tocó la pantalla y lo levantó. Se reprodujo una grabación de seguridad. Cristóbal y Sofía en el restaurante, tomados de la mano, besándose en el coche, entrando juntos a la casa. No estás siendo sutil, hijo, lo que significa que todo el mundo lo sabe. Y todo el que quiera hacerte daño ahora sabe exactamente cómo hacerlo. El hielo inundó las venas de Sofía. Había estado tan absorta en el romance, en la sensación de ser vista y deseada, que no había procesado completamente lo que Cristóbal había estado tratando de decirle. Esto no se trataba solo de diferencias de clase o complicaciones laborales. Esto era vida o muerte. Entonces, ¿cuál es tu solución? Preguntó Cristóbal con frialdad. ¿Matarla? ¿Hacerla desaparecer? ¿Amenazarla hasta que huya? ¿Enviarla lejos? Su padre dijo simplemente, esta noche, dale dinero, instálala en un buen lugar, asegúrate de que ella y su abuela estén cómodas, pero termina esto antes de que los mate a ambos. No. La palabra fue absoluta, final. El padre de Cristóbal parpadeó, sorprendido. No, dije no. Cristóbal se giró ligeramente, su mano extendiéndose hacia atrás para encontrar la de Sofía, tirando de ella hacia adelante para que se parara a su lado en lugar de detrás de él. El gesto fue deliberado, poderoso, una declaración. Sofía se queda en mi casa, en mi vida, en la vida de Mateo. Cualquiera que tenga un problema con eso puede arreglárselas directamente conmigo. Cristóbal, comenzó su padre. Yo enterré a mi esposa, lo interrumpió Cristóbal, su voz se quebró ligeramente. Abracé a mi hijo mientras lloraba por su madre. He matado hombres con mis propias manos para proteger lo que es mío. He hecho todo lo que esta familia me ha pedido y más. Pero no la dejaré ir. No lo haré. El corazón de Sofía se rompía y se elevaba al mismo tiempo. Le apretó la mano tratando de verter cada gramo de apoyo en el toque. El viejo Montero los estudió por un largo momento. Luego, sorprendentemente, su expresión se suavizó, solo un poco. «La amas», dijo, y no fue del todo una pregunta. «Sí», dijo Cristóbal simplemente. «La amo». Era la primera vez que lo decía. A Sofía le faltó el aliento, las lágrimas brotaron de sus ojos. «Entonces, que Dios los ayude a ambos», dijo su padre, «porque el amor te debilita, hijo, les da una ventaja a tus enemigos. Te hizo lo suficientemente fuerte como para alejarte de esta vida», interrumpió Cristóbal. «Te retiraste porque amabas a mamá más que al poder. La elegiste a ella. No finjas que lo hiciste por ninguna otra razón». El rostro de su padre se tensó. Por un momento, Sofía pensó que podría explotar de rabia, pero en cambio, hizo algo inesperado. Se rió, una risa real. «Tienes razón», admitió. «Lo hice, y fue la mejor decisión que tomé en mi vida». Miró a Sofía correctamente por primera vez, realmente viéndola.
Tú, muchacha, entiendes lo que significa estar con mi hijo, el peligro, el sacrificio, el miedo constante. Sofía encontró su voz, aunque temblaba. Sí, señor. ¿Lo amas? Sí, sin dudar. Sí, lo amo. ¿Y el niño Mateo? Es increíble, dijo Sofía, su voz fortaleciéndose. Inteligente y amable, y tan lleno de amor a pesar de todo lo que ha perdido. Moriría protegiéndolo. Puede que tengas que hacerlo, dijo el viejo sin rodeos. La gente lo usará para llegar a Cristóbal. Te usarán a ti. Amenazarán, herirán o matarán a cualquiera que le importe a Cristóbal si creen que les dará una ventaja. Lo sé. ¿Y aún así eliges esto? Sofía miró a Cristóbal, este hombre hermoso y dañado que la había visto cuando nadie más lo hacía, que la había protegido, que había luchado contra su propio padre por ella. Luego pensó en Mateo arriba, durmiendo pacíficamente, confiando en que los adultos en su vida lo mantendrían a salvo. Los elijo a ellos, dijo con firmeza. A ambos, cueste lo que cueste, signifique lo que signifique. El viejo Montero la miró fijamente por un largo momento. Luego envainó su arma. Sofía ni siquiera había notado que la había sacado, y les hizo un gesto a sus hombres para que hicieran lo mismo. Entonces necesitarás entrenamiento, dijo prácticamente. Defensa personal, armas, protocolos de seguridad. Cristóbal no puede protegerte cada segundo. Necesitas ser capaz de protegerte a ti misma y al niño. Sofía parpadeó, sorprendida. ¿Estás aceptando esto? Diablos, no. Creo que ambos están locos, dijo el viejo sin rodeos. Pero también recuerdo ser joven y estar enamorado y pensar que podía conquistar el mundo. A veces esa estupidez es exactamente lo que te salva. Se volvió hacia Cristóbal. Pero haremos esto inteligentemente. Ella no sale de la casa sin protección. Mejoras de seguridad, verificaciones de antecedentes de todos en su vida. Su abuela se muda a la casa de huéspedes aquí, donde podemos monitorearla. De acuerdo, dijo Cristóbal inmediatamente. Y tú, el viejo Montero señaló a Sofía, aprende a disparar, aprende a pelear, aprende a detectar un seguimiento y cómo perderlo. Si vas a ser un riesgo, vas a ser un riesgo preparado. Debería haber sido insultante. En cambio, Sofía se sintió extrañamente conmovida de que él estuviera pensando en su supervivencia en absoluto. ¿Cuándo empezamos?, preguntó. Una leve sonrisa cruzó el rostro del viejo. Me gusta, le dijo a Cristóbal. Tiene agallas. Quizás después de todo no perdiste completamente la cabeza. Te lo dije, dijo Cristóbal, atrayendo a Sofía a su lado. Es extraordinaria. Ya veremos. El viejo Montero se dirigió a la puerta, sus hombres siguiéndole. Se detuvo en el umbral. Cristóbal, la situación con los Cabrera está escalando. Hicieron un movimiento sobre el cargamento del muelle anoche. 3 de nuestros hombres están en el hospital. Todo el cuerpo de Cristóbal se puso rígido. ¿Hubo bajas? Ninguna, pero está llegando a un punto crítico. Pronto te forzarán la mano. Déjalos, dijo Cristóbal con frialdad. Se arrepentirán. Después de que su padre se fue, la mansión quedó en silencio, excepto por el crepitar del fuego. Cristóbal atrajo a Sofía a sus brazos, abrazándola tan fuerte que apenas podía respirar. Lo siento, susurró en su cabello. Lamento mucho que tuvieras que ver eso, escuchar eso. Basta, interrumpió Sofía. Deja de disculparte por tu mundo. Deja de intentar protegerme de la realidad. Estoy aquí. Elijo esto. Te elijo a ti. Cristóbal se apartó para mirarla, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Te amo, dijo de nuevo como si no pudiera dejar de decirlo ahora que había empezado. Te amo tanto que me aterra. Amo cómo haces reír a Mateo. Amo cómo me enfrentas cuando estoy siendo un idiota. Amo tu fuerza y tu amabilidad, y la forma en que ves el bien en la gente incluso cuando no lo merecen. Yo también te amo, dijo Sofía, las lágrimas corriendo por su rostro. Amo cómo proteges a las personas que te importan. Cómo te esfuerzas tanto por ser un buen padre,
a pesar de nunca haber tenido un buen ejemplo. ¿Cómo eres honesto sobre tus miedos en lugar de esconderte detrás de la arrogancia? ¿Cómo me hiciste sentir que importaba por primera vez en mi vida? Se besaron, desesperados y profundos, una promesa y una declaración todo al mismo tiempo. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando, Cristóbal apoyó su frente en la de ella. «Cásate conmigo», dijo de repente. Sofía se quedó helada. «¿Qué? ¿Cásate conmigo? No porque tengas que hacerlo, no porque esté tratando de controlarte, sino porque quiero que el mundo sepa que eres mía y yo soy tuyo. Porque quiero despertar todos los días contigo a mi lado. Porque quiero darte a ti y a Mateo todo: seguridad, protección, amor». Él ahuecó su rostro con manos temblorosas. «Porque la idea de un futuro sin ti es insoportable. Cristóbal, solo nos conocemos desde hace 5 semanas. No me importa. Lo supe con Isabel después de 2 semanas. Cuando lo sabes, y yo lo sé». Su pulgar acarició su mejilla. «Pero si necesitas tiempo, esperaré. Una semana, un mes, un año. Esperaré el tiempo que necesites. Solo no digas que no. Por favor, no digas que no». Sofía pensó en su pequeño apartamento con la pintura descascarada y el calentador roto. Pensó en los 3 trabajos que apenas podía malabarizar, el miedo constante de un paso en falso que la llevara al desastre. Pensó en su abuela luchando por respirar, en estar siempre a una emergencia de la ruina. Pero más que eso, pensó en la risa de Mateo, en los brazos de Cristóbal alrededor de ella, haciéndola sentir segura por primera vez en su vida, en la forma en que él la miraba como si fuera preciosa, valiosa, digna de protección. Pensó en el amor real, imperfecto, aterrador. «Sí», susurró, «sí, me casaré contigo». La sonrisa de Cristóbal fue como el sol abriéndose paso entre las nubes. Él la besó de nuevo, vertiendo cada gramo de amor y promesa y eternidad en ello. Cuando finalmente se separaron, él se reía, un sonido de pura alegría que Sofía nunca le había oído antes. «Gracias», respiró. «Gracias por elegirme, por elegirnos, por ser lo suficientemente valiente como para amarme a pesar de todo. Gracias por verme», dijo Sofía simplemente. Se abrazaron frente al fuego mientras la noche se hacía más profunda a su alrededor, haciendo planes y promesas, construyendo un futuro de esperanza y determinación. Arriba Mateo dormía plácidamente, sin saber que su familia acababa de completarse. Afuera, guardaespaldas patrullaban los terrenos, vigilando las amenazas que inevitablemente llegarían. Y en la ciudad, los enemigos tramaban y conspiraban, preparándose para poner a prueba la determinación de Cristóbal Montero de maneras que él aún no podía imaginar. Pero en ese momento, nada importaba. En ese momento, solo había amor. Y el amor, Sofía estaba aprendiendo, valía la pena luchar por él. 18 meses después, Sofía estaba en el jardín de la mansión, viendo a Mateo perseguir mariposas entre las flores. Ahora estaba más grande, más seguro, su risa resonaba libremente de una manera que aún le hinchaba el corazón. Tanto había cambiado. La boda había sido pequeña, íntima, solo familia y amigos cercanos, con suficiente seguridad para invadir un país pequeño. Mateo había sido el portador de los anillos, y su sonrisa orgullosa mientras caminaba por el pasillo había hecho llorar a Sofía más fuerte que los propios votos. Su abuela vivía ahora en la casa de huéspedes, sana y cómoda, pasando sus días en el jardín que siempre había soñado tener. El tratamiento del Dr. Sánchez le había dado años que creía perdidos. La situación de los Cabrera había terminado mal para los Cabrera. Cristóbal había sido despiadado, eficiente e implacable. Sofía había aprendido a no preguntar por los detalles de ese lado de su vida. Sabía que él hacía lo necesario para protegerlos. Eso era suficiente. Había aprendido a disparar, a luchar, a detectar el peligro en una multitud. Había aprendido los protocolos de seguridad y los procedimientos de emergencia. Había aprendido a vivir con guardaespaldas como una presencia constante y a buscar dispositivos de rastreo en su coche. Pero también había aprendido a vivir con alegría. Cristóbal le mostró el océano, el Pacífico,
visto desde una playa privada en la Riviera Nayarit, donde Mateo construyó castillos de arena y ella probó el agua salada por primera vez. La llevó a París, a Roma, a todos los lugares que siempre había soñado visitar. Le dio el mundo, pero más importante, se dio a sí mismo, sus miedos, sus esperanzas, su amor inquebrantable. Sofía, llamó Mateo, corriendo hacia ella con una mariposa posada en su dedo. Mira, se posó en mí. Es hermosa, cariño, dijo ella, arrodillándose para admirarla a su altura. Como tú, dijo Cristóbal, apareciendo detrás de ellos. Vestía ropa casual, jeans y una camiseta, luciendo más joven y relajado de lo que ella lo había visto jamás. Levantó a Mateo con un brazo y atrajo a Sofía con el otro. Mi hermosa familia. Mateo se rió. La mariposa voló. Papi, ¿vamos al parque más tarde? Si tu mamá dice que sí. Sofía sonrió ante el título. Mamá. Mateo había comenzado a llamarla así hace 6 meses, tímidamente, preguntando si estaba bien. Ella había llorado y lo había abrazado y le había dicho que era más que bueno. Sí, dijo ella. Podemos ir al parque. Mientras Mateo corría a jugar de nuevo, Cristóbal atrajo a Sofía a sus brazos, sus labios encontrando los de ella en un beso que era a la vez familiar y eternamente nuevo. Feliz, murmuró contra su boca. Delirantemente, admitió Sofía, aunque nunca imaginé que la felicidad vendría con guardaespaldas y barridos de seguridad. ¿Arrepentimientos? Nunca. Ella lo miró, a este hombre peligroso y hermoso que había cambiado todo su mundo. Ni uno solo. Bien, dijo Cristóbal, su mano moviéndose para posarse en su aún plano estómago. Porque en 7 meses, Mateo va a ser hermano mayor. Así que, ahora estás atrapada con nosotros para siempre. Los ojos de Sofía se abrieron, su mano cubriendo la de él. Habían estado intentando, esperando, pero ella no había querido decir nada hasta estar segura. ¿Lo sabías? Respiró. Noto todo sobre ti, dijo Cristóbal suavemente. Cada cambio, cada detalle. Y esta mañana, cuando no pudiste beber tu café, él sonrió. Esperaba. Las lágrimas corrían por el rostro de Sofía mientras lo besaba, vertiendo cada gramo de amor, gratitud y asombro en ello. Esta era su vida ahora, desordenada, complicada, a veces peligrosa, pero completamente suya. Una familia construida sobre la elección y el amor y una feroz determinación. Un hogar que no tenía nada que ver con suelos de mármol y todo que ver con la gente que vivía entre sus paredes. Había empezado como una niñera que olía a pobre, según una mujer que no sabía nada sobre el valor real. Se había convertido en esposa, madre, compañera de un hombre que gobernaba un imperio, pero se arrodillaba a sus pies. Y mientras veía a Mateo jugar en el jardín, mientras Cristóbal la abrazaba, Sofía supo una cosa con absoluta certeza. Estaba exactamente donde pertenecía.